Bueno, pues soy Alicia Miranda, estudié comunicación y periodismo. Durante los últimos años he trabajado en la gestión pública en el Instituto de Acceso a la Información Pública y tengo experiencia en diversas áreas como en comunicación política, en periodismo. Durante mis primeros años de carrera laboral ejercí el periodismo en diferentes medios de comunicación. Posteriormente, trabajé desde la cooperación internacional y en organizaciones de la sociedad civil, concretamente en el tema de fortalecimiento de instituciones democráticas como partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral e instituciones también contraloras, como efectivamente lo hice en los últimos años, el Instituto de Acceso a la Información Pública. En realidad, tengo diversidad de experiencias laborales y de conocimientos. Creo que uno de los aportes que puedo dar en este momento de ser electa diputada es justamente, se retoma o surge de mi experiencia. Creo que tengo la capacidad de proponer soluciones en momentos de bastante tensión, en donde es necesario construir futuros o alternativas en momentos de crisis como el que estamos en este momento, y sobre la base de criterios o de principios que son necesarios para mí, como el tema de la transparencia, y también a partir del reconocimiento de la pluralidad o la diversidad de sectores y poblaciones que conforman esta sociedad. Pues yo creo que, ¿por qué entrar a la política? Pues me he preparado durante los últimos 22 años para estar acá. Creo que he acumulado una serie de experiencias, conocimiento incluso a dónde voy a participar, que es en la Asamblea Legislativa, el conocer cómo opera, cómo funciona y además el rol que tiene en cualquier país y en este país, y además de cara al escenario en el que estamos viviendo en este momento, ¿no? De la necesidad de construir alternativas post-COVID. Y creo que la política es la herramienta para hacerlo, y creo que la experiencia que tengo puede aportar en ese sentido. El Salvador se encuentra en este momento en una evidente crisis en todas las dimensiones. Política, que es probablemente la que más podemos notar. Pero se nos viene en los próximos meses una profundización de la crisis económica, una crisis además que van a pagar los más o los menos favorecidos en este país, una crisis que además nos va a afectar a todos. En este escenario en el que todo el mundo habla de crisis, en el cual además la historia de la humanidad nos está obligando a pensar de manera colectiva para salir, para encontrar soluciones, para enfrentar lo que estamos viviendo en ese contexto, creo que es necesario, urgente, crear una alternativa de propuesta que vaya orientada, o que vaya más bien, que se sustente sobre la base del diálogo, de un diálogo transparente, de un diálogo además que parta del reconocimiento de la pluralidad de todos los sectores, pero además por tres razones básicamente. Una, porque es necesario ponerse de acuerdo en este momento. Dos, porque creo que es necesario destruir la polarización como una forma o una herramienta de ejercer la política. Y tercero, porque es necesario que ese pacto, esa propuesta post-COVID, de reconstrucción del Salvador post-COVID, se haga sobre la base de un diálogo, ¿no? De lo contrario, no va a tener legitimidad y definitivamente no vamos a poder salir avantes en este momento. Es necesario y urgente que cualquier propuesta que se haga, ya sea en términos de inversión social o en términos económicos, en términos sociales, todo tiene que comenzar sobre la base de un planteamiento o de la necesidad de diálogo.
No podemos seguir construyendo sobre la base de reproducir la polarización como forma de ejercer la política, que además estamos cansados todos y todas en este país, que no nos ha llevado a nada y que tampoco va a ser la excepción en este momento, ¿verdad? Probablemente para algunos tenga rédito electoral. En mi caso, yo lo veo de manera cortoplacista, ¿verdad? El seguir fomentando ese nivel de confrontación y de polarización. Y creo que es necesario el diálogo, pero no cualquier diálogo, ¿verdad? Porque pueden dialogar, o ya ha pasado, ¿no?, que algunos partidos políticos en la Asamblea Legislativa dialogan a espaldas, ¿no?, del pueblo. Y creo que es necesario el diálogo transparente, es decir, de cara a la población, y luego que se haga con mayor diversidad de los sectores que conforman y la población que conforma la sociedad salvadoreña. Yo la resumiría en 3. 1, va justamente orientada en un plan de reconstrucción post-COVID. Y básicamente cuando hablo de esto, hablo de una forma diferente de gestionar el quehacer y los problemas de este país sobre la base de una planificación diferente. Por ejemplo, el saber que somos un país que está golpeado eternamente por los efectos del cambio climático. No podemos seguir planificando sobre la base o ignorando este problema, porque todos los años cuando hay invierno en este país nos recuerda el nivel de vulnerabilidad que tenemos. Entonces, esta primera dimensión que se basa sobre la base de reconstruir un nuevo El Salvador, ¿verdad?, tomando en cuenta las características en las que estamos en este momento, que tenemos niveles de endeudamiento altísimos, que a nivel latinoamericano somos, y de la región, estamos en los 2 países más golpeados en términos económicos. Y pues esa es la primera dimensión. Una segunda dimensión lo planteo en términos de fortalecimiento de las instituciones de control, y concretamente podemos hablar de muchas cosas, pero concretamente me refiero a la necesidad de potenciar aquellas leyes o aquellas instituciones que puedan tener información sobre el manejo de la cosa pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública es una institución muy importante en este momento. Recientemente se acaba de aprobar la Ley 2.0 en la OEA, que pone o establece parámetros diferentes a lo que la ley ya aquí en El Salvador establecía, y entonces eso requiere que se revisen normativas y no solamente en términos de acceso a la información pública, sino que instrumentos también que combatan la corrupción. Una tercera dimensión, creo que es necesario seguir fomentando la construcción de ciudadanía. Y cuando hablo de construcción de ciudadanía, pues justamente va desde las cosas más que podrían sonar muy generales, pero mínimas para algunas personas, como la necesidad de la defensa o de propuestas que vayan orientadas a la defensa de los defensores, digámoslo así, de derechos humanos, entre otras leyes, que también se vaya a invertir en la participación o en la inclusión de los ciudadanos y las ciudadanas en la toma de decisiones. Cuando hablo muy concretamente, para dar un ejemplo, creo que la Asamblea Legislativa es una de las instituciones que probablemente tiene mayor cobertura de medios de comunicación, pero esto no significa que sea una institución cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas. Todo lo contrario, es una de las instituciones que durante los últimos años ha sido reiterado su nivel o poco apoyo, ¿verdad?, o poco credibilidad de parte de los ciudadanos. Creo que hay necesidad de acercar a comprender el rol que tiene la Asamblea Legislativa, que no solamente es levantar la mano, ¿verdad?, y sí, amén a todo lo que alguien les ordene, sino que es el espacio para el debate, para el diálogo, para la pluralidad de representaciones políticas,
Y creo que eso no lo saben los salvadoreños y las salvadoreñas, o la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, y creo que es necesario acercar a los ciudadanos, enseñar el rol, y además no solamente es en términos de enseñanza de cuál es el rol o el papel que juega la Asamblea, sino también incluso en la toma de decisiones, ¿por qué no? Creo que se pueden abrir espacios para que sean más incluyentes desde la Asamblea Legislativa. Porque nuestro tiempo representa al menos 3 valores que me representan a mí y creo que es el instrumento político que los representa con mucha fidelidad. Para mí, el tema de la pluralidad, el reconocer, ¿verdad?, que somos una sociedad que está conformada de manera plural en términos de pensamiento, en términos ideológicos, y creo que también representa para mí el instrumento en vida que lleva el estandarte de la transparencia. Ya hay mediciones que lo dicen. Nuestro partido es el partido que, en términos de financiamiento de la política, el que sacó la nota más alta, y pues eso representa también un poco en términos de mis intereses. Y finalmente, creo que también tiene un principio al cual yo me siento súper identificada, que es el diálogo. El diálogo, que para mí es fundamental en este momento en el cual, como ya decía, nadie quiere hablar de diálogo, todo el mundo quiere pelearse, todo el mundo quiere imponerse, y creo que es momento de fomentar la necesidad de construir o de ejercer la política partidaria o la gestión pública, la administración pública, desde una perspectiva diferente. Creo que puedo aportar justamente la posibilidad de que podamos reconstruir El Salvador post-COVID desde una perspectiva del diálogo, en un momento en el que todas las expresiones políticas o la mayoría de expresiones políticas no quieren hablar de eso. Creo que es contracorriente, probablemente, pero es algo en lo que yo creo, y creo que también a partir de mi propia experiencia puedo aportar a la posibilidad de construir, iniciando con un principio, ¿no?, que es el principio justamente que hablábamos, de reconocer que estamos conformados de manera diversa, que podemos construir sobre la base del diálogo y la transparencia. Dentro de 30 años, me gustaría que las nuevas generaciones, probablemente mis nietos o mis nietas, si mis hijos quieren tener hijos, me gustaría que pudieran salir a cualquier parte de La Libertad o de San Salvador, a cualquier parque, a cualquier espacio público, y sentirse seguros, que no sientan ese deseo que tienen muchas personas de dejar este país, que pudiera ser una opción de vida. Y concretamente lo visualizo como un escenario bastante próspero siempre y cuando empecemos a desmontar la forma tradicional que tenemos de hacer política. Y voy a sonar reiterativa bastante, pero yo sí creo en el diálogo y creo que en este momento El Salvador lo necesita. Nadie, ningún sector, llámese ejecutivo, asamblea legislativa, nadie va a poder darle una solución que sea sostenida en el tiempo, pero además que sea legítima, si no se construye de esa forma. Nuestro tiempo ha llegado.